Buenas tardes a todos, a todas y bienvenidas a este nuevo Meetup de referentes. Son estos encuentros digitales que llevamos haciendo desde hace unos 2 meses, creo que este es el tercero, donde lo que intentamos es, en primer lugar, son telemáticos siempre, y lo que intentamos es abordar temáticas de interés que no necesariamente tengan que ver con la mujer, pero sí donde mayoritariamente la opinión de las mujeres sobre el tema se escuche, ¿no? Hasta ahora hemos tenido un meetup sobre ciencia y científicos, evidentemente, sobre la pandemia, la gestión científica, digamos, de las vacunas, etc. Luego hemos tenido otro meetup interesantísimo sobre la gestión pública, es decir, de qué manera se ha gestionado la pandemia desde el punto de vista sanitario, etc. Y ahora, pues, de alguna manera hemos hecho la reflexión de que veíamos, yo por lo menos lo constataba, que no tenemos mucha información de cómo está afectando socialmente a la población. Es decir, estamos todavía centrados en el proceso de vacunación, estamos todavía centrados en los ERTEs, en las restricciones, en los perimetrajes, estamos centrados bueno, pues en las ayudas a las empresas, etcétera, pero muy poco acerca de cómo lo está viviendo la gente que se ha quedado sin recursos, que se ha quedado sin trabajo y que no tiene perspectivas de recuperarlas, ¿no? Y nos interesaba saber de primera mano qué está pasando, ¿no? Entonces hemos invitado a 3 personas que nos parece que pueden darnos una visión general sobre 3 aspectos que nos interesan. Uno es el aspecto puramente económico, con la profesora Beatriz González, que es catedrática de Economía en la Universidad de Las Palmas, pero es gallega. Y que, bueno, pues trabaja en el ámbito de los métodos cuantitativos en economía, es investigadora en economía de la salud, sobre todo de la salud pública y de la prevención, de mercados laborales y planificación de recursos humanos, adopción y difusión de nuevas tecnologías sanitarias. Luego tenemos a nuestra segunda participante, que es Fumiki Taori, si lo digo bien, que es directora de marketing del grupo Leche Río, con una amplísima experiencia en marketing. Ha sido directora de marketing en Inlaid Ingredients, es directora de marketing de Global Nissan Motor Corporation, y bueno, y está aquí porque Leche Río tiene un compromiso importante con la acción social, con la responsabilidad social, y nos interesaba saber, pues, cuáles son sus proyectos en la materia y cómo enfocan ellos la responsabilidad social en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Y luego tenemos a una personalidad, porque es una personalidad en Galicia y de manera particular en Santiago, a la que yo tengo mucho aprecio y admiración, que nos conocemos desde hace muchos años, y que es una persona, pues, que lleva, no sé, diría que toda la vida, ¿no? Anuncio trabajando en voluntariado y trabajando en Cáritas. Y me gustaría empezar por él, fundamentalmente porque yo creo que quien más conoce del terreno, es decir, de lo que está viviendo la gente que lo está pasando mal, que no sé cuánta gente es decir, no tenemos ni idea del impacto real de esta pandemia, de cuánta gente estamos hablando que están en riesgo de pobreza o que están recurriendo a ONGs o a entidades como Cáritas, ¿no? Pero Anuncio, sin lugar a dudas, tiene la información de primera mano, la vivencia y la experiencia de primera mano, y me gustaría empezar por él, porque creo que nos podrá dibujar el escenario que seguramente se está viviendo en prácticamente todas las ciudades de España, ¿no? Quiero creer que
que no somos una excepción, ¿no? Anuncio cuando tú quieras. Buenas tardes, muchas gracias. No sé si daré a la expectativa que pones en mí, si daré cumplimiento, pero bueno, esperemos decir un poco lo que pasa en nuestro alrededor, qué es lo que pasa en esta sociedad a la que nos dedicamos, que como dice nuestro arzobispo, a veces son muchos que son los invisibles, que parece que no están ahí, pero existen. Es imprescindible comenzar esta intervención sobre la acción de Cáritas durante los últimos 12 meses con un reconocimiento doloroso de las importantes pérdidas a las que nos estamos enfrentando por efecto de esta pandemia, junto a la profunda tristeza que como organización que cuida la vida y promueve la dignidad de las personas, nos provoca el grave impacto humano que está causando esta emergencia y al que nuestra base social tampoco ha sido ajena. La crisis económica de 2018 tuvo un fuerte impacto en las condiciones de vida de los hogares españoles y dejó profundas cicatrices. Durante el presente periodo de recuperación posterior, no se logró, según nuestra apreciación, revertir suficientemente la situación de las personas más afectadas y su capacidad de resistencia ante posibles riesgos futuros. Según nuestra Fundación de Estudios Sociales FUESA, a finales del año 2019 aún no se había superado la crisis económica que veníamos padeciendo. Más aún, hablando con el director, que en aquel momento estaba en FUESA, decía que cuando en el 2018 empieza la gran crisis económica, la sociedad tenía un fuerte colchón. En este momento, en el año finales de 2019, lógicamente a principios de 2020, la sociedad no tenía colchón ninguna. No había donde aguantarse. La llegada de la pandemia no ha hecho más que recrudecer los efectos y ahondar en las profundas cicatrices. Los primeros días en que se declara el estado de alarma, hubo muchísima confusión. No podemos negar que fueron momentos convulsos. Hubo muchos cambios normativos de ámbito estatal y autonómico que obligaron a nuestros centros a readaptarse, a reorganizarse y plantear la prestación de sus servicios de forma distinta. Esto ha generado situaciones de estrés, ansiedad y momentos de miedo para nuestros profesionales y voluntarios. Una situación imprevista, inesperada, para la que emocionalmente no estábamos preparados. Dicho esto, y con el paso de los días, los servicios excepcionales que se han tenido que organizar se encuentran ya completamente operativos, con medios y protocolos de protección instaurados. Cada profesional conoce sus funciones, lo cual ha permitido una pequeña vuelta a la normalidad dentro de la situación excepcional que estamos viviendo. El transcurso de los días nos ha confirmado una vez más la profesionalidad y la vocación de nuestros agentes. Personas que siguen exponiéndose y arriesgándose en cada atención personal, con la única intención de ayudar a quien lo necesita, a los últimos y olvidados. Las restricciones han impuesto limitaciones de movilidad, de ocupación de los centros, etc. A pesar de ello, Cáritas sigue dando una respuesta y creemos que es satisfactoria. Esto es por lo menos desde nuestro punto de vista. Desde servicios que funcionan a pleno rendimiento y otros que han espaciado más su atención en el tiempo, pero que siguen prestando atención. Se han establecido teléfonos de atención 24 horas para que siempre se escuche cualquier petición. Un dispositivo de atención psicológica con psicólogos y psicólogas de la propia entidad que atienden las preocupaciones o necesidades emocionales de las personas. Nuestros recursos han seguido dando respuesta. Se han montado de manera excepcional albergues, comedores o puntos de atención para ayudas de emergencia, especialmente alimentación.
El número de personas que fueron atendidas en los peores meses del confinamiento aumentaron en torno a un 43%. Desde mi punto de vista, las situaciones que sufrieron un mayor impacto durante la pandemia son las siguientes. La desigualdad tecnológica, que agudizó la brecha digital y que se convirtió en un factor de exclusión muy grande. Hay gente que lo pasó francamente mal. Los niños en las escuelas, que si las cosas estaban, fue la brecha digital, la desigualdad tecnológica fue brutal. El aislamiento que afecta especialmente a las personas mayores, la soledad, no es una realidad nueva, pero la situación de aislamiento físico a la que se han visto sometidas muchas personas mayores claramente la endurece. La preocupación añadida ante la realidad de las personas sin hogar. El impacto que ha tenido la aparición del COVID-19 ha sido tremendamente costoso para las personas que carecen de un hogar donde poder refugiarse, cuidarse o pasar el confinamiento inicial. Una carencia que, si ya aumenta su vulnerabilidad de forma general, se ha visto agravada durante la pandemia al dificultarse o imposibilitarse el acceso a espacios de higiene o aislamiento. Dormir en la calle o permanecer en alojamientos temporales o de emergencia ha expuesto a un alto riesgo de transmisión de la COVID-19 a las personas sin hogar, una población ya de por sí de alto riesgo médico. Hemos pasado por graves dificultades, pero estas fueron acompañadas de una explosión de solidaridad. Las personas voluntarias que se han mantenido activas han tenido que adaptarse a la nueva realidad impuesta por la emergencia para poder atender a las familias de forma segura. Esto ha provocado que el 36% del voluntariado de Cáritas haya cambiado su actividad principal durante la pandemia. Al mismo tiempo, han sido muchas las personas que se han ofrecido a Cáritas para colaborar como voluntarios. Muchas personas, muchas familias, empresarios y autónomos de distintos sectores de actividad y congregaciones religiosas respondieron con una gran generosidad para superar la distancia impuesta por el confinamiento y salir al encuentro de las personas que estaban siendo duramente azotadas por la pandemia. La respuesta que hemos dado, esto es una fotografía general, y ahora un poco me voy a centrar en lo que hemos hecho en esta diócesis de Santiago. Solo en los primeros meses de la pandemia, el número de demandas de ayuda que se recibieron en las Cáritas parroquiales e interparroquiales se incrementó en un 43%, llegando a 47.574 personas beneficiarias de la acción de Cáritas en el pasado año. Se registraron pedidos y determinados espacios territoriales con los que una buena parte de las Cáritas vieron cómo se triplicaban las solicitudes de ayuda. ¿Cuáles fueron nuestras prioridades? Primera, mantener el apoyo a las familias con las que estábamos ya trabajando y cuya situación se ha agravado con la crisis. Acompañar a las familias que en la crisis anterior habían acudido por primera vez a Cáritas y que al mejorar su situación pudieron prescindir de los servicios de Cáritas y debido a la situación actual tuvieron que volver a solicitar ayuda. Esto es francamente terrible, que una persona pedir limosna no le gusta a nadie y lograr salir y tener que volver realmente es terrible. Acompañar a las familias que están acudiendo por primera vez debido a la precariedad sobrevenida ante esta realidad. Adaptar la acción del voluntariado y las personas contratadas a la nueva situación impuesta por el distanciamiento social para garantizar la seguridad de todos en el acompañamiento a quienes demandan el apoyo de Cáritas. Y brevemente un poco los recursos, sobre todo más importantes, que hemos invertido en este año 2020. En la cantidad total que en el año 2020 hemos invertido fueron 7.142.338 euros. Y las principales magnitudes fueron en atención primaria, que es donde más es alimentación,
fueron 2.874.000. En mayores fue 1.545.000. En formación y empleo fueron 675.000. En mujer, 460.000. En personas sin hogar, 331.000. En infancia y juventud, 109.000. Esto fue la magnitud más grande en lo que hemos invertido el dinero que la sociedad nos ha puesto en nuestras manos. Esto no sé si es bueno o es malo, pero sí estamos con un futuro halagüeño y nosotros tenemos que dar vida, tenemos que acompañar, tenemos que a las personas animarlas, porque en la anterior crisis hubo mucha gente que llegó a Cáritas sin ganas de vivir. Creo que el futuro es halagüeño. Yo le decía a nuestro arzobispo, don Julián, a principios de año, que me dijo, ¿qué vamos a hacer en este año? Le dije, salvo un cataclismo, Cáritas seguirá ayudando a las personas que realmente lo necesiten. Muchas gracias y estos son nuestros números, esta es nuestra actividad. Gracias, Anuncio. Bueno, sí, seguro que habrá muchas preguntas, ¿no? Por lo menos yo ya tengo varias, ¿no? Pero vamos a seguir. Le doy la palabra ahora a nuestra economista, a Beatriz González, para que nos dé, pues a lo mejor el enfoque más frío, quizá, ¿no? Porque los números son así de duros a absorber, ¿no? Pero bueno, son esenciales para poder desarrollar, evidentemente, políticas de apoyo, pues, a los sectores que más afectados están siendo por la crisis y por la pandemia, ¿no? Beatriz, cuando tú quieras. Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que llevo tiempo asociada a la organización Ejecutivas de Galicia, pero nunca había podido colaborar directamente porque vivo lejos, ¿no? Y para mí es un enorme orgullo estar aquí hoy con las personas con las que compartimos la mesa. A ver, yo voy a empezar diciendo que en realidad todas las pandemias tienen efectos económicos sobre el nivel, o sea, sobre el PIB, digamos, pero también sobre la distribución de esa riqueza. Para no perder perspectiva, en esta epidemia de momento han muerto oficialmente unos 3 millones de personas en el mundo. De SIDA, en los últimos 40 años han muerto 10 veces más, 30 millones. Hace 100 años, con la gripe española, murieron 45 millones de personas y en la peste negra, en la Edad Media, Europa perdió a la tercera parte de su población. Fijaros, después de la peste negra y como consecuencia de semejante caída de número de trabajadores, lo que pasó fue que la distribución de la renta en Europa mejoró, se igualó, porque simplemente el trabajo era un recurso más escaso y por tanto el nivel de salarios, de retribuciones, tuvo que aumentar y paradójicamente, a consecuencia de esa pandemia, de esa enorme pandemia de la peste negra, fue una redistribución más igualitaria de la renta. No ocurre lo mismo con esta epidemia que estamos viviendo ahora, con la COVID. La COVID tiene efectos en salud, obviamente, pero también más allá de la salud, a corto y a largo plazo. Y esos efectos se traducen en un enorme gradiente social. La COVID no afecta igualmente en salud a las personas socialmente más desfavorecidas que a las que lo están menos, por 3 motivos. El primero, porque las personas que no pueden teletrabajar, que tienen que ir en transporte público, que viven en condiciones de hacinamiento y de convivencia intergeneracional, etcétera, pues están a mayor riesgo de infectarse, como se ha visto en el mapa de infecciones en, por ejemplo, Madrid o Barcelona por zonas básicas de salud. Lo segundo, hay enfermedades crónicas que están asociadas a un enorme gradiente social. La obesidad es una, sobre todo en mujeres, y otras enfermedades crónicas como la diabetes, etcétera. Si tienes COVID, es un factor de agravamiento del riesgo, pues el tener una de estas condiciones. Y tercero, por lo que decía Anuncio antes, porque realmente la capacidad de navegar por el sistema no es la misma en las personas
que son económicamente y educativamente más desfavorecidas. Y esta COVID nos ha traído una eclosión de telemedicina y de digitalización que no son capaces de manejar bien. Entonces, además de estos efectos sobre la salud, digamos, directamente, sobre la afectación de la enfermedad, hay unos efectos clarísimos en términos de renta, de pérdida de renta y de empobrecimiento. Es decir, los que ya estaban desfavorecidos han perdido mucho más que las personas protegidas porque pueden teletrabajar, porque tienen trabajos más cualificados que no han desaparecido durante la pandemia. Por poneros un dato que a mí me parece escalofriante, hay un índice que mide la distribución, la desigualdad en la distribución de la renta de un país o de una región y que se usa en todo el mundo. Se llama el índice de Gini. En realidad está entre 0 y 100, pero hombre, el país peor del mundo, el más desigual, que está en África, tiene un 60 y pico. Y el país mejor del mundo, los países nórdicos europeos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, los más igualitarios, tienen un índice 25-27. Por tanto, oscila entre 25 el paraíso y 60 y pico, ¿vale? Bueno, pues fijaros, solo en el mes de abril, el primer mes del confinamiento en España, el índice de Gini nos aumentó en 11 puntos porcentuales. 11 es una burrada teniendo en cuenta esa escala entre 25 y 60. Nos aumentó en 11 puntos en un solo mes. ¿Y cómo sabemos esto? Pues lo sabemos porque hay un proyecto del Observatorio de la Caixa que se llama Inequality Tracking, del Observatorio de la Caixa, que analiza con Big Data todas las nóminas que se pagan en España y transferencias del sector público a través de la Caixa, que son el 27% del total. Y entonces pueden en tiempo real darnos una imagen de cómo está la desigualdad en España. Bueno, el mensaje es, la desigualdad económica ha aumentado muchísimo con la pandemia. La buena noticia es que afortunadamente las políticas públicas de transferencia de renta, las políticas públicas de ERTES, de ayudas a los autónomos, de ingreso mínimo vital, etcétera, ha conseguido reducir ese enorme aumento del índice de Gini, de modo que ahora en enero estamos a solo 1,7 puntos por encima de lo que estábamos antes de la pandemia, ¿vale? ¿Y esto gracias a qué? Pues esto gracias a que en esta crisis, a diferencia de la de 2008, Europa ha ido a por una política de olvídense de la regla del déficit, vamos a gastar en ayudar, en no dejar a nadie atrás, vamos a hacer gasto público para ayudar a las personas que se quedan sin trabajo, que están en dificultades. Por dar alguna cifra, ¿vale? Mira, en España en 2020, con datos que ya ha sacado la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en España en 2020 la COVID supuso un gasto en total de en torno al 4,3% del PIB, que son unos 48.000 millones de euros. Pues fijaros, de esa enorme cantidad, solo el 20% ha sido gasto sanitario. Ha sido el gasto en hospitales, en prevención, en test, en rastreo, en tratamiento de la COVID. Solo en ERTES, el gasto ha sido el 44% del total. Es decir, se ha gastado más en ERTES, el doble en ERTES que en sanidad durante el año 2020 en la COVID, ¿vale? Entonces, este enorme esfuerzo solidario tiene un pero, en mi opinión. Y ese pero es que en ingreso mínimo vital solo hemos gastado 495 millones de euros, menos de 500. Comparar 500 millones en ingreso mínimo vital frente a 8.000 y pico millones en ERTE. O sea, se ha protegido a los trabajadores que ya tenían trabajo y estaban a punto de perderlo, pero la enorme cantidad de familias que no tienen recursos para sobrevivir, pues realmente, aunque se aprobó por unanimidad prácticamente en el Congreso, solo Vox se abstuvo, pero sin embargo, la implementación práctica de este ingreso mínimo vital pues ha sido muy limitada. La buena noticia es que las previsiones para el año 2021 son que se multiplique por 3 esta cantidad. O sea, lo que ha ocurrido es, hemos sido solidarios a nivel de decisiones gubernamentales, se ha puesto en marcha algo absolutamente rompedor, que es el ingreso mínimo vital, reconociendo que todo ser humano tiene derecho a no morirse de hambre.
pero sin embargo la implementación práctica ha sido lenta, correosa administrativamente, etcétera. Y en este sentido, junto con el grupo de trabajo multidisciplinar en el que estoy, del Ministerio de Ciencia e Innovación, tenemos una propuesta que hemos puesto en un informe por escrito que es, oye, si la agencia tributaria te manda el borrador del IRPF y te lo manda con la información que tiene y tú solo tienes que darle al intro para aceptarlo, pues con la información que tiene el sistema de seguridad social y la agencia tributaria podrían hacer de oficio un borrador de ingreso mínimo vital para aquellas familias que estuvieran en condiciones de pedirlo. De esta forma se atacaría el problema de la brecha digital de que hablaba Anuncio antes y que yo he mencionado también. Muchas familias ni siquiera pueden acceder a la posibilidad de pedir esta ayuda tan necesaria. La desigualdad no afecta igual a todos los grupos poblacionales. Hay grupos identificables que están más afectados. Los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes y las personas con un nivel, digamos, laboral o de cualificación profesional menos cualificado. Además, la pandemia nos ha venido en un momento en que el mercado laboral está sufriendo una transformación rápida hacia la precarización, hacia los contratos temporales, hacia los falsos autónomos. El 20% de los autónomos en España antes de la COVID era falso autónomo, muchos con un solo empleador, o sea, falsos realmente eran asalariados. Bueno, pues durante la COVID esto se intensificó muchísimo y es un problema, digamos, estructural del mercado de trabajo, ¿no? Buenas noticias, y termino con el minuto que me queda. Buenas noticias, aparte de que el ingreso mínimo vital puede agilizarse y hay la previsión, pues yo diría que es una excelente noticia el que de Estados Unidos nos llegan aires de que Biden está planteándose una reforma fiscal para que las empresas paguen más impuestos, porque esa sería la clave para intentar acometer una transformación del país más allá de los 140.000 millones de euros del Next Generation, de la ayuda que nos va a venir de Europa, condicionada a una transformación necesaria del sistema productivo. El hacer una reforma fiscal es imperativo. El que las empresas en España paguen de impuesto de sociedades 4 veces menos que lo que pagamos los ciudadanos por IRPF, que fundamentalmente es rentas del trabajo, pues esto es claramente injusto. Pero un solo país no puede cambiar esto. No puede cambiar esto porque hay paraísos fiscales, incluso en Europa, pues que lo impedirían. Que de Estados Unidos empieza a llegar este movimiento de que como quieren acometer ese enorme plan público de inversión, necesitan recursos y van a hacerlo a través de una imposición mayor a las empresas, de rebote nos va a venir muy bien como país y puede acabar de encajar un puzzle muy difícil de encajar y muy problemático. Como llevo ya mis 10 minutos, termino, pero seguramente en el debate pues tendremos ocasión de hablar de algo más de esto. Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, sin duda es otro enfoque totalmente distinto, pero que complementa absolutamente el panorama, ¿no? Damos paso ahora a Fumi, directora de marketing de Leche Río. Hemos querido invitarla precisamente como ejemplo de empresa comprometida con esa realidad social y sobre todo para que nos dé una visión de por qué, de cómo se hace, cuál es el objetivo y sobre todo cuáles son las expectativas de cara al futuro más inmediato. Adelante. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Y bueno, pues un placer formar parte de este encuentro. Y bueno, soy Fumi Kitajori. Llevo poco tiempo en el grupo Leche Río, pero un poco, recién aterrizada estoy ya llevando el tema también de responsabilidad corporativa, social corporativa, y entonces os cuento un poco desde el punto de vista empresarial. Y bueno, pues antes de empezar, somos una empresa familiar con un compromiso claro y decidido con los ganaderos gallegos y la economía rural, y trabajamos con 450 ganaderías gallegas y somos la sexta
empresa elaboradora de leche en España y la tercera en recogida de la leche en Galicia. En nuestra misión es producir productos sanos y de calidad y respetando el medio ambiente. Con este respecto, pues mira, el 2020 para nosotros ha estado sin duda marcado por la pandemia, una crisis sanitaria que ha derivado en importantes problemas económicos, y para superarlo será clave que pongamos todas nuestras herramientas de modo que evitemos que se genere una mayor desigualdad. Cómo afrontemos la salida de esta pandemia y la crisis económica derivada de este tema será fundamental. Y la Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados miembros instrumentos para que podamos salir reforzados de una situación pues, absolutamente extraordinaria. Y por ello debemos aprovechar las oportunidades que se presentan para conseguir avanzar hacia una sociedad más equitativa y igualitaria. Durante este último año, la sociedad gallega ha mostrado más que nunca su capacidad solidaria y su fortaleza. Un ejemplo del que debemos extraer conclusiones positivas para afrontar el futuro con positividad. Ciertamente no exento con complicaciones, pero con mucho potencial. Y bueno, si hay un sector en esta pandemia que ha mostrado fortaleza y compromiso, ha sido el sector primario, un sector del que debemos estar orgullosos. No han parado un solo día, han estado ahí pese a las dificultades, las restricciones, las incertidumbres. Ninguno de estos obstáculos ha conseguido que se haya rendido. Y es la que superación y la actitud están en el ADN de los gallegos y gallegas y por extensión del grupo Leche Río. Y un grupo que nació hace casi 4 décadas gracias al esfuerzo de su fundador, señor Lence, y que junto a las muchas familias que proveen cada día las factorías del grupo, conforman un buque insignia del sector lácteo. Y eso es todo un orgullo para nosotros y nos refuerza para conseguir apoyando a todas las familias que forman parte del grupo. Y por eso nuestro compromiso fundamental es con las familias de nuestros clientes, para que los que trabajamos cada día para ofrecer la máxima calidad, y las familias de todas las personas que conforman la plantilla del grupo, sin las que no podríamos desarrollar nuestro trabajo, y las familias de la red de colaboradores que cada día nos abren las puertas de sus granjas para que podamos recoger la mejor leche con todo el sabor natural de Galicia, y la familia Lence, que en la segunda generación mantiene un espíritu de esperación. Y entonces, bueno, ese compromiso con las familias lleva adherida una firme responsabilidad con toda la sociedad. Y somos la única empresa privada láctea gallega 100%. Compramos y producimos en Galicia. Y por eso la responsabilidad social corporativa es una de nuestras líneas esenciales en nuestra estrategia empresarial. Y una política ejercemos a través del apoyo a entidades locales. Así colaboramos con entidades deportivas porque creemos en el valor del trabajo en equipo. Colaboramos también con asociaciones vecinales y culturales porque somos conscientes de que son importantes dinamizadores del ámbito local.
Y también colaboramos de forma continuada con los bancos de alimentos de La Coruña, Lugo, Cruz Roja y otras asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan con personas y familias en riesgo de exclusión social en Galicia. Pero nuestra política de responsabilidad social va más allá. Y por eso estamos trabajando con nuestros proveedores, especialmente en las explotaciones agrarias, en nuevos proyectos para que mejoren sus procesos de modo que puedan ser más competitivas y porque conseguir que tengan una producción de mayor calidad, con mayor eficiencia, es una de las mejores formas para conseguir mantener un entorno de calidad, un rural vivo, más dinámico y donde la innovación esté presente, significará un sector primario más fuerte. Y lo que sin duda ayudará a mantener a la fortaleza y autosuficiencia de una región como Galicia y por tanto de sus gentes. Y esto es nuestra visión y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por esta primera ronda y por supuesto abrimos turno de preguntas y de comentarios, ¿no? Es decir, me imagino que no solamente hay dudas, sino que también hay a lo mejor visiones distintas de las cosas, ¿no? Tanto en materia de responsabilidad social corporativa como pues, en la gestión a lo mejor eficaz o no desde el punto de vista de las grandes políticas económicas, como de la situación concreta que Anuncio nos describía con respecto a Galicia, ¿no? Así que quien quiera hacer la primera pregunta, pues que levante la mano. ¿Nadie? ¿No? Caray. Bueno, yo tengo una primera pregunta, una pregunta para Anuncio y una pregunta para Beatriz. Para Anuncio mi pregunta sería fundamentalmente, vamos a ver, hemos escuchado ya en muchas ocasiones ese comentario en los medios, sobre todo, que dice que ahora hay una cantidad de gente que jamás pensó que necesitaría recurrir a esas colas de llamadas, las colas del hambre, ¿no? O a recurrir a una organización para comer o para vestirse, y que lo está haciendo, ¿no? Gente a lo mejor pues, que hasta ahora tenía un empleo y que vivía dignamente, digamos. ¿Eso es así en Galicia? ¿Es así en Santiago, Anuncio? ¿Tenemos cifras sobre eso? Me remonto a la crisis anterior, porque es un fiel referente. Todo esto es ahora sale una crisis social, viene una crisis económica. En la crisis anterior, nosotros habíamos detectado el empleado medio. En aquel momento hablábamos de gente que estaba cobrando 2.000, 3.000 euros y gente que vivía en viviendas unifamiliares. Muchas empresas han quebrado o muchas empresas hicieron reajustes de plantillas y esta gente se quedó en el paro. Esto arrastró un problema familiar. Es decir, que entre la mujer que trabajaba y él, pues empiezan los conflictos familiares. Y muchas de estas personas, estos matrimonios se han roto, estas familias se han roto, y muchísimos de estos hombres son de los que están aún hoy en la calle, en los sin hogar. Es decir, la anterior crisis trajo esto. Y esto cuando hay los conflictos estos del que se quedan sin empleo, esta persona que yo decía que han logrado reengancharse a la sociedad normalizada y han dejado de estar en Cáritas. Volver ahora, esto es terrible. Yo tengo amigos, y estos son testimonios, de que yo sé que no son de iglesia y que son anticlericales, y ahora nos están apoyando. Y yo a alguno con sorna le dije, pero tú, y dijo, hoxe non teño necesidade de vos, pero mañana igual teño que metálamos a porta. Ese es el gran problema, lo que está ocurriendo en muchísima gente que está viniendo. Es decir, hubo gente que nunca creyó, porque además puso posición desahogada. Hoy mismo estamos ahora, en estos momentos se está hablando que hay varias entidades financieras
que están pegando unos cierres terribles. Los ERTES que se han hablado ahí, los ERTES no funcionan. Sí, son un paro encubierto. ¿Qué va a pasar con la gente que deje los ERTES? Hoy se habló ahí del ingreso mínimo vital. En Cáritas decimos y denunciamos que eso no funciona. Porque en Galicia, hablo de más o menos el mes pasado, los datos es que de las solicitudes que hicieron en Galicia, las más que se han atendido el 22%. Y en España es un 3,6% lo que se ha atendido. Cáritas, llevamos años denunciando y presionando a los distintos gobiernos porque ahí se habló, esto es necesario. La gente tiene que ir con dignidad. En Galicia tenemos las risgas, pero las risgas con 400 y algo de euros al mes no llega. Entonces, si hoy un piso vale 400 euros más o menos y no es caro, ¿qué ocurre? Entonces, por eso, que eso sí es cierto, que la gente se ha encontrado tirada y mucha gente de la que hoy tenemos en la calle procede de sectores que en su momento fueron sectores que han vestido con corbata. La segunda pregunta, la pregunta para Beatriz, va también un poco en esa línea. Beatriz, en España se calcula que hay en torno a un 20-25%, porque tampoco se puede calcular, evidentemente, es imposible tener una cifra exacta, pero se calcula que la economía sumergida está en torno al 20-25% del total, ¿no? Claro, este 20 o 25% evidentemente no accede a los ERTES, obviamente, ¿no? Porque claro, pues no está en las estadísticas, ¿no? No hay contratos, es gente que trabaja, pues eso, en negro, ¿no? Esa gente que trabajaba y que vivía o sobrevivía, ¿qué hace ahora? Es decir, toda esa cantidad de gente que quedó sin trabajo por razones obvias durante la pandemia, que no ha podido recuperar, que no tiene derecho ni a ERTE, ni a paro, ni a otras prestaciones. ¿Qué pasa con esa gente? ¿No entra en las estadísticas? A ver, me imagino que esa gente en parte será la que vaya a pedir ayuda a las ONGs, entre ellas a Cáritas, supongo. Quiero decir, a ver, las estadísticas son frías, pero son necesarias. O sea, es necesario tener una información fiel. Mira, si de algo nos sirvió la COVID es para mejorar muchísimo las bases de datos en tiempo real. Y tener buenas bases de datos es la condición necesaria, aunque no suficiente, para evaluar las políticas públicas. Y las políticas públicas, también las sociales, tienen que ser evaluadas. Tienen que ser evaluadas, no vale que un político lance y diga voy a hacer esto, tiene que evaluar a posteriori para qué ha servido esa política. Entonces, yo veo la botella o quiero verla medio llena y no medio vacía. Si yo comparo la crisis económica actual y su forma de afrontarla desde el sector público y la crisis de 2008, hay el día y la noche. En 2008 sí que la solución fue regla fiscal durísima, los hombres de negro amenazando con venir a España si nos pasábamos de gasto y desde luego que cada palo aguante su vela. En esta crisis, claro, efectivamente, los ERTE son un parche. Los ERTE son, vamos a ver, como si tienes a un paciente en la UCI con un respirador. Tú tienes al paciente con respirador esperando que cuando su cuerpo haya reaccionado puedas quitarle el respirador y pueda vivir por sí mismo, ¿de acuerdo? Esto es lo que ha pasado durante el confinamiento y posteriormente con los ERTES. Los ERTES, muchos de ellos van a ser empresas cuyo tejido productivo está muerto y que por tanto al quitarle el respirador, que es el ERTE, se mueran. Y a esto la Unión Europea nos llama las empresas zombies. Ese es el nombre que le pone, no se lo he puesto yo. Son empresas que no tienen la más mínima posibilidad de sobrevivir sin ayuda pública. Y claro, la solución no es tenerla sine die, forever, para siempre, con ayudas públicas. Pero desde luego el tener los ERTES a mí me tranquiliza.
El ingreso mínimo vital conceptualmente ha sido un avance tan grande para este país que desde luego si algo bueno nos ha traído la COVID es esto, es el reconocimiento del derecho de las personas a tener un sustento. Ahora bien, efectivamente, de la norma a su aplicación hay un abismo. ¿Cuál es el problema del ingreso mínimo vital? La falta de, digamos, flexibilidad administrativa para llevarla adelante. El que no abarca, el que no incluye a gente como, por ejemplo, estos que estaban en la economía sumergida. Pero no, los que estaban en la economía sumergida sí, porque no tienen ingresos. Pero sobre todo, el que han puesto como requisito, además de la renta, tener un patrimonio por debajo de 16.000 euros. Y en muchos sitios, y en Galicia en particular, las personas tienen un patrimonio de 16.000 euros porque han heredado una leira de su abuelo y está en el catastro. Y entonces, esto es un hándicap muy grande. ¿Que tiene que revisarse? Sí, pero digamos, veamos, cuando tú me invitaste, Carla, lo hacías diciendo, intenta ser positiva, intenta dar un mensaje de que vamos hacia adelante. Yo creo que los ERTES, el ingreso mínimo vital, las ayudas a autónomos, los 11.000 millones de euros para que las empresas respiren ahora, son avances. Claro que no es la solución, pero sí son avances, en mi opinión, ¿no? Hay una pregunta de una de nuestras participantes para ti, precisamente Beatriz, de Almudena Alonso, que, bueno, que pone un poco, pregunta si realmente sería eficaz repercutir los problemas de este país en concreto a los empresarios en lugar de exigir una gestión más ética, más razonable y más equitativa y bajo un buen análisis de nuestros gobiernos. Es decir, ella plantea que probablemente el hecho de cargar con impuestos en estos momentos al empresariado, pues puede obligar o puede favorecer que las empresas, pues que se produzca una fuga de empresas hacia países low cost, donde los costes laborales sean más bajos, ¿no? Es cierto que en este momento todos los empresarios están pues preocupados, ¿no?, por esas posibles subidas de impuestos. Y en la misma línea también iba otra de nuestras participantes, Sara Fernández, profesora de la Universidad de Santiago, también para Beatriz, que habla de cómo agilizar la concesión del salario mínimo vital y, claro, cómo se llega a esas personas que están en la economía sumergida, el 20% de la población. Bueno, os invito, por favor, a que la que quiera hacer una pregunta oral, pues lo puede hacer, levantar la mano simplemente. Gracias. A ver, seguramente me expresé fatal, porque yo en ningún momento intenté decir que se trata de cargar a los empresarios con más impuestos, para nada. Me refería a otra cosa, me refería a que Netflix España ha pagado 3.000 euros de impuestos en el año 2019 o 2018 y eso no puede ser. Me refería a los GAFA, las grandes corporaciones multinacionales, Google, Amazon, Apple y Facebook, ¿no?, que tienen miles de millones de euros en ingresos y en beneficios, pero consiguen sortear a los distintos países y acaban por no pagar impuestos en ninguno. Simplemente con que estas grandes corporaciones pagaran sus impuestos, tendríamos una parte de la crisis resuelta, pero un país en solitario no puede imponer tasas a estas grandes corporaciones, por lo que decía la persona que formuló la pregunta, porque obviamente el dinero se va allí donde tiene que pagar menos impuestos. Entonces, el tema es que no haya paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, las islas del Canal, perdón, Irlanda en Europa, Luxemburgo, hasta cierto punto Países Bajos, bueno, son digamos, son un invento del sistema que de alguna manera se fue de madre y acabó perjudicando al propio sistema. Eso es lo que pasó, como los gremlins estos cuando les das de comer a medianoche, a partir de medianoche, y dejan de ser una mascota amable para convertirse en unos monstruos. Pues
Eso es lo que nos pasó como sistema. Y la forma de romperlo, que las grandes corporaciones paguen impuestos, no puede venir de un solo país, tiene que venir de Europa y multilateralmente con Estados Unidos. Por tanto, yo no digo que se pongan ahora más impuestos a las empresas gallegas o españolas en general, en absoluto, ¿no? Estoy de acuerdo con que la arquitectura institucional es muy importante, el buen gobierno, y esto implica el evaluar las políticas públicas. Esto es esencial, y el rendir cuentas, la rendición de cuentas, esa es la calidad de la democracia. Y respecto a lo de la economía sumergida, en realidad los que están en economía sumergida son los que no tienen problema de pedir el ingreso mínimo vital, porque tienen IRPFs como no declarantes, no tienen ingresos aparentemente visibles y por tanto en principio no deberían tener problemas salvo por el lado del patrimonio, ¿no? Me preocupa más otros casos que no cumplen el criterio de pedir el ingreso mínimo vital, pero que realmente sí que tienen necesidad y no lo cumplen por un requisito que seguramente habrá que cambiar, que es el de ese patrimonio. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Caramba. Carla, Diga. soy Sara Fernández. Era un poco por la respuesta que dio ahora Beatriz González. Si podía, básicamente la pregunta era si podía explicar un poco más el proyecto que tenía Hacienda, o sea, para utilizar los datos de Hacienda para agilizar el tema del ingreso mínimo vital, dar un poco más de explicaciones, porque si realmente tú estabas fuera de la economía, se supone que a lo mejor ya no estabas en las bases de datos de Hacienda, y entonces un poco dar más detalles en esa línea. Sí, mira, tengo que decir que todos estamos en las bases de datos de Hacienda. Estamos los 47 millones de habitantes, incluso los niños recién nacidos están ahí, ¿vale? Los no declarantes de IRPF están ahí, están en la base de datos. Y ligando la base de datos de Hacienda, en la que una persona que estuviera en la economía sumergida tendría ingresos cero, ¿vale? También tienen en esa base de datos el patrimonio valorado según el catastro, con las propiedades que están a su nombre. Por eso están los niños también, porque puede haber niños que tengan propiedades a su nombre, ¿vale? Entonces, digamos, con esa enorme base de datos que tiene Hacienda, junto con la base de datos de seguridad social, porque claro, Hacienda la tiene un poco retrasada, en el sentido de que todavía no ha cerrado 2019 ahora. Pero la Seguridad Social tiene la base de datos del último mes, de las nóminas que ha pagado y de las transferencias que ha hecho el sector público en forma de ayudas, por ejemplo. Entonces, ligando estas dos bases de datos, sería relativamente sencillo que la Administración de oficio hiciera una solicitudes de ingreso mínimo vital, que detectara qué familias cumplen los criterios para pedirlo y de oficio, así como de oficio te mandan a casa tu borrador de IRPF, aunque no lo pidas, pues que de oficio mandaran a las familias que pueden tener derecho al ingreso mínimo vital un borrador. Esto agilizaría muchísimo los trámites. Y es lo que el grupo nuestro está defendiendo y ha sacado un informe por escrito que está en el Ministerio de Ciencia e Innovación publicado. Bien, tenemos una pregunta de Patricia Torrado Silva a todos, a quien quiera contestar. Gracias, dice, por la exposición. Mi pregunta es, como sociedad, ¿qué propuestas creen que se pueden hacer? Ahí sí puedo, por lo menos voy... Sí, anuncio, adelante. Es hacer una sociedad más justa, más igualatoria, es decir, donde la riqueza, por lo menos nosotros, Cáritas, la Iglesia Católica, el Papa, todos los tenemos, está cansado de decirlo, que es decir, no puede ser que muy pocas personas sean los que poseen la mayor parte de la riqueza del mundo. Hay que ser solidarios. No vivimos, no somos, los seres humanos no somos personas aisladas, somos sociales. Esto nos trajo mucho la gente que se autodefiende y no piensa en el vecino de al lado.
para hacer una sociedad justa tenemos que pensar unos con otros porque dependemos de nosotros. Y nosotros, sobre todo, estamos que se hable de igualdad. Hoy aquí se está hablando mucho del ingreso mínimo vital. Es que es esencial que la gente viva con dignidad. Lo que no puede ser, porque hay aquí un sector que se ha quedado en la calle en esta pandemia, que son los sin papeles, que son muchos miles de personas, que llevan más de 2 o 3 años en España y no se le ha permitido regular su situación. Estos que estaban en la economía sumergida se han quedado tirados. Se han quedado tirados. Y esta es la sociedad actual que hay. Es decir, tenemos que mejorar. Hay una cosa que yo decía que no sé si estaréis de acuerdo o no. Si no se iguala más o menos la sanidad con la economía, mal asunto. Si tiene que primar siempre la economía, entonces se cae. Porque si no hay salud no puede haber no puede uno trabajar. Y se está primando, por lo menos en algunos sectores, mucho más la economía. Hay que hacer una sociedad más igualitaria y más justa. Y para mí este es el gran problema de que si tendríamos que procurar la sociedad, igualar, es decir, equilibrar la salud y la economía. Y luego, y termino, hemos montado una sociedad, una economía que no tiene bases fuertes. Es decir, es una economía que está con pies de barro. Y esto trae que cuando hay una cosa de estas, pues ocurre que se va todo abajo. Este es el punto de vista mío y un poco el que en general en la Iglesia pues defendemos. Gracias, Anuncio. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Bueno, yo había levantado la mano. Ah, perdón, Lidia, no te había visto. No se debe de ver, no sé. Bueno, y era también una pregunta para Anuncio, en el sentido de, vamos a ver, yo que he trabajado mucho tiempo en empleo, en servicios de empleo, y he hablado muchas veces con personas que están cobrando risgas o que están percibiendo subsidios de desempleo. Y bueno, he percibido muchas veces que estas personas, a ver, esto no es políticamente correcto, ¿vale? Pero que estas personas como que se acostumbran al subsidio, se acostumbran a este ingreso mínimo, y como que eso puede llegar a ser un problema para que se planteen salir de esa situación de una manera proactiva. No sé si me explico. Y son personas que habitualmente están en la economía sumergida, porque con los subsidios no se vive. Entonces necesitan la economía sumergida para completar completar los ingresos de una manera mínima y, en fin, horrible, ¿vale? Mi pregunta para Anuncio era, ¿qué porcentaje pensáis aproximadamente que de los usuarios de Cáritas se convierten en usuarios crónicos? O sea, que siempre están yendo. ¿O cuántos aproximadamente veis que pueden salir de esa situación y que salen? No sé si me he explicado. Voy a intentar, lo que has dicho es una cosa que está ahí muy manida, que ya se dice. Primero, yo digo, el que es pobre tiene vergüenza de ser pobre. El que es pobre de verdad no le gusta venir a pedir a ninguna entidad del tercer sector, sea Cáritas o sea quien sea. Es pobre. La mayoría son pobres. Hay caraduras como en todas las cosas en la vida. Nosotros en Cáritas tenemos un horizonte, decimos, una línea roja, que es no hacer dependiente. Lo que tú dices que se consigue, puedes convertirlo en un dependiente. Eso lo tenemos, son unas líneas rojas que tenemos y que estamos muy encima de los voluntarios o de donde tenemos trabajadoras, de no hacer dependientes. Tenemos que hacer a hombres y mujeres libres. Este es el objetivo. ¿Por qué gastamos tanto en empleo? Porque la única forma de que la gente viva con dignidad y nos pueda mirar a los ojos es que no ponga la mano para pedir limosna. Que gane el pan con sudor de su frente. Esta es la única forma de hacer a personas libres.
nosotros queremos hacer a personas libres. Que hay caraduras, sí, pero en general no existe esa cronificación. La economía que yo criticaba, Cáritas está diciendo que, por desgracia, en los últimos años, el hijo de pobre va a ser pobre. El nieto de pobre va a ser pobre. Y eso no es problema de las personas, es problema de la sociedad. Es problema de cómo está la economía estructurada. Es terrible que el abuelo, yo soy abuelo, que piense que si yo fuese pobre, mis nietos iban a ser pobres. Esto es frustrante. Esta es la realidad en la que nos movemos. No podemos pintar las cosas bonitas porque no están bonitas. Y eso nosotros decimos que, cuando yo decía que tenemos en el mundo, en la Tierra, vivimos todos y todos dependemos de la Tierra. Cuando deshacemos la Amazonía, estamos destruyendo nuestra casa común. Tenemos que cuidar nuestra casa común, porque cuidando nuestra casa común luchamos contra la pobreza. Lo que tenemos es que darnos cuenta de eso ahora. Entonces, no estamos pegando palo ciego, estamos ahí y esperemos e intentamos hacer un mundo más justo. Pero el pobre no es pobre porque le guste. El pobre es pobre porque tiene necesidades. Estas ayudas que está viendo, que ahí se decían, son vitales para que la gente viva con dignidad. Lo que no puede, yo ayer firmaba ayudas y era una familia que debe 3 meses de piso, pero estaban en empleos precarios y ellos se quedaron en la calle. No pueden pagarla. Esta es un poco una fotografía muy real. Es decir, estoy de acuerdo en lo que dices, que lo que no es que la gente, las cosas del hambre, sí, pero la gente está pasando muchas necesidades y yo siempre digo que cuando llueve, llueve por los mismos. Y esto es para mí lo frustrante. A ver, ojo, que yo no quería decir que hubiera mucho cara dura. Yo más bien me refiero a que hay personas que se acostumbran a este tipo de subsistencia, ¿no? Y que a lo mejor estamos promoviendo, a lo mejor sin querer, que se acostumbren a este tipo de subsistencia. No lo sé, ¿eh? Es quizá un debate que se podía abrir, ¿eh? Por eso yo hablaba de la línea roja. Estoy absolutamente de acuerdo en que hay mucha necesidad. Yo sigo viéndolo, además, porque yo trabajo en una ONG, entonces lo vemos, ¿no? Pero bueno, que me gustaría, bueno, que este debate también saliera, ¿no? Porque a veces... Por eso yo hablaba de la línea roja, que en Cáritas tenemos no quedar dependientes. Yo lo llamo así. Cuando yo hablo con los voluntarios, sobre todo, digo, cuidado con que crear dependientes. Queremos hacer a mujeres y hombres libres. Tenemos ahí ese riesgo y procuramos, a veces igual no lo cumplimos, es decir, no somos capaces de lograrlo, pero sí conocemos el riesgo y tenemos una línea roja que queremos no crear, yo llamo dependientes. Tenemos otra pregunta, Mónica Peláez, que es miembro de la Junta Directiva. Casi te propongo que la hagas tú directamente, Mónica. Para Fumi, nos has hablado bastante del compromiso de vuestra empresa, ¿no? Desde el punto de vista social y en este periodo de crisis. Pero ¿cómo habéis vivido vosotros realmente como empresa? Porque nosotros somos consultores y tenemos empresas que han pasado por momentos terribles. Sin embargo, tenemos otras que se basan precisamente en el sector primario y esa vuelta a los productos esenciales ha supuesto que el varapalo de la crisis sea muy inferior a otras. ¿Cómo lo ha vivido vuestra empresa, Fumi? Pues bueno, en ese sentido, efectivamente nos ha afectado bastante en sentido de que, bueno, en el sector de turismo y, bueno, hostelería, claro, sí que ahí sí que hubo un impacto bastante significante. En cambio, en la parte de consumo doméstico, ahí sí que, claro, como la gente se quedaba en casa y entonces ahí sí que, bueno, se mantuvo e incluso se ha aumentado el consumo doméstico y entonces de alguna manera se compensaba
no por completo, pero sí que en ese sentido el sector de la leche no nos ha afectado tanto como las otras industrias. Y entonces ahí sí, hábito de consumo ha cambiado completamente y eso seguimos con ese afecto de, bueno, pues un poco sin saber cuál sería, bueno, pues en afecto de, bueno, a cara a futuro, porque eso sí que toda la pandemia ha cambiado por completo el hábito de consumo en todas las situaciones. Y entonces ahí sí que, bueno, pues, pero en ese sentido el consumo, bueno, la gente tiene que alimentarse. Y bueno, la leche siendo un alimento básico, ahí sí que no nos hemos notado tanto como la otra industria. ¿Habéis tenido que pasar Sí. por situaciones de ERTES vosotros, Fumi? No nos hemos, de hecho, como claro, durante la pandemia teníamos que aumentar turnos, porque claro, ahí sí que, bueno, la leche, bueno, la recogida de leche no paramos, es 24 horas, bueno, 7 días a la semana, entonces ahí sí que no hemos, bueno, no nos ha afectado para nada. Gracias. Creo que Patricia Torrado levantó la mano. Activa, por favor, tu micrófono, Patricia. Vale, nada, era un poco, no sé si se me escucha bien, ¿sí? Sí. Vale, era un poco en relación a lo que comentaba Lidia, ¿no? El tema de a veces que las personas, ¿no? Pues se acostumbran un poco, ¿no? A esa dependencia. Yo creo que también hay como una indefensión aprendida muchas veces en los colectivos, ¿no? De inclusión, bueno, de exclusión social, ¿no? Que bueno, que al final los colectivos, bueno, yo creo que ya no son colectivos, ¿no? Porque en el fondo son personas y todos podemos estar... Patricia, tienes tu micrófono desactivado. Patricia, ahora. ¿Sí? Sí, ahora sí, es que estaba desactivado. Bueno, no sé si se me escucha desde el principio, que era un poco en relación al comentario que hacía Lidia, ¿no? De las personas, ¿no? Que a veces siguen acudiendo, ¿no? A recursos y que generan, bueno, pues no sé si los estamos acostumbrando o no. Yo creo que también hay una parte de la sociedad o de la administración o de los recursos que a veces abocan a esas situaciones y también hay algo que las personas llevan aprendidas que es la indefensión aprendida, ¿no? Que es como de, bueno, haga lo que haga, nunca voy a salir de esta situación. Y la verdad es que es algo difícil de romper, no sé lo que piensa Anuncio, ¿no? Pero que a veces esta indefensión aprendida es algo tan intrínseco que aunque las políticas activas o las políticas de recursos sociales, bueno, pasarían varias generaciones hasta que rompiéramos también esta creencia que, bueno, no es tan creencia como realidad. No sé, bueno, lo dejo ahí como una reflexión, ¿no? Realmente, bueno, a lo mejor también es una visión particular de haber trabajado tanto tiempo en calle o con personas sin hogar o sin recursos, ¿no? Que a veces, aunque llegabas un poco a recuperar procesos, siempre había algo que, bueno, como un muro infranqueable, muy difícil de romper, ¿no? El tema de la vivienda, en primer lugar, ¿no? De hecho, hay muchas políticas ahora, bueno, digo políticas en el sentido de estrategias, ¿no? De housing first, ¿no? El tema de la vivienda lo primero, ¿no? O sea, es un recurso, bueno, pues a veces infranqueable. En esta pandemia yo creo que también lo hemos notado y vivido. Y luego que, bueno, esa codependencia a veces es de las familias o de las personas, pero también a veces del propio sistema, ¿no? Lo dejo ahí también como reflexión. ¿Qué estamos haciendo para romper este ciclo, este bucle? Tanto como políticas como a nivel de, bueno, esta indefensión aprendida que a veces yo digo, ¿quién la está trabajando? ¿No? O, bueno, no sé, un poco por compartir ahí también opinión. Muchas gracias.
Alguien ha levantado también la mano, pero no sé muy bien quién es. No. Ah, tú, Lidia. Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, que encantada de verte, Patricia. Hacía mucho que no nos veíamos. Pues sí, es un poco por ahí. Y yo creo que a ver, mi reflexión es un poco en el sentido de que el Estado se vuelve un poco asistencialista además. Quiere decir que a lo mejor efectivamente hay un porcentaje grande de esas personas que necesitan asistencia, evidentemente, pero no podemos convertirnos en 100% asistencialistas, tenemos que dar herramientas. Por ejemplo, se ha hablado aquí de la brecha digital. La brecha digital es un tema clave ahora mismo para que las personas salgan de ese proceso de precarización. A lo mejor, no sé si en vez de, porque cosas como el salario mínimo vital, la risga, son cosas muy necesarias para ellas, pero a mayores tiene que haber otras formas de que estas personas puedan superar estas situaciones. Y hablo de formación en temas digitales básicos, hablo de cosas como hacemos en nuestras organizaciones, ¿no, Patricia? En la tuya con las lanzaderas de empleo, en la mía en ACH con bueno, los programas de empleo, de emprendimiento. O sea, darles herramientas a estas personas que están en situación de vulnerabilidad para salir de esa situación. No solamente los subsidios y el dinero per se les va a ayudar a salir de esa situación. Eso es un poco lo que yo quería plantear. Nos quedan, nada, 15 minutillos escasos y, bueno, a mí me gustaría que cada uno de nuestros ponentes pues lanzara a lo mejor un mensaje general, ¿no? Desde su perspectiva, ¿no? Es interesante lo que planteaba Lidia porque también se puede trasladar a las empresas, ¿no? Es decir, también las empresas pueden en algún momento considerarse como empresas asistidas, ¿no? Creo que Beatriz habló de ello en algún momento. ¿A quién hay que salvar, ¿no? Hay que salvar a los que, bueno, a los que sean viables, ¿no? No hay que salvar a los que tengan un negocio que ya está muerto, ¿no? Y que no tiene viabilidad ninguna, ¿no? Por lo tanto, pues la asistencia del Estado a veces va a las personas, pero también muchas veces va a las empresas, ¿no? Hasta qué punto nuestros impuestos sirven para una cosa y para la otra, ¿no? Pues es un debate, porque quizá la mejor manera de ayudar es crear empleo, ¿no? Si toda esa gente tuviese un puesto de trabajo, pues no necesitarían probablemente de la asistencia de nada más, ¿no? Simplemente pues un empleo digno que les permita subsistir. ¿Por qué no somos capaces de llegar a eso cuando pues en el resto del mundo parece que hay países que sí lo consiguen, ¿no? Supongo que aquí no vamos a dar respuesta a eso, ¿no? Yo os pediría a los tres que desde vuestra perspectiva pues lanzarais un mensaje, no sé, de llamamiento, en el caso de Cáritas pues de necesidad de más conciencia social, de más conciencia de los ciudadanos o de más conciencia de las empresas, desde Leche Río pues a lo mejor un llamamiento al resto del colectivo empresarial, ¿no? A aquellas empresas que no está en su agenda la responsabilidad social corporativa y a Beatriz, pues, hacia dónde va a ir nuestra economía para resolver los graves problemas que esta pandemia ha dejado al descubierto. Bueno, es una pregunta enorme que evidentemente no me vas a contestar ahora, pero es un debate que supongo que los economistas ya estáis trabajando en ello. Desde Cáritas creemos que puede mejorar las cosas. La prueba es que estamos, no solamente en esta Cáritas diocesana de Santiago, sino a nivel de España, estamos creando muchísimas empresas de inserción laboral para dar una salida a esas personas. Hay que pensar que nosotros, si hemos gastado 635.000 euros en formación, tenemos un departamento de empleo para que la persona pueda ir preparada a buscar un empleo. Y estamos teniendo, gracias a Dios, un alto índice de inserción laboral muy grande. Es decir,
las empresas nos están acogiendo muchas veces cuando vamos a que se hagan prácticas. Las empresas están ayudándonos muchísimo. Aquí en Galicia, es decir, la autoridad autonómica está potenciando mucho las empresas del tercer sector de inserción laboral. Es decir, esta es una de las salidas para esta gente que está en la exclusión, pueda salir de ella. Hay que darle una oportunidad, pero hay que haber recursos. Y en este caso sí creemos firmemente que se pueden mejorar muchísimas cosas y estamos en esa línea. No sé si a lo mejor Carla le ha cortado la conexión, no sé, porque no me aparece aquí en pantalla. Perdón, es que yo había desactivado el micro. No, decía que le ofrecía la palabra a Fumi para que interveniera ahora. Pues desde el punto de vista empresarial, bueno, pues yo creo que es muy importante cuidar toda la cadena de valor para cerrar la economía circular dentro del ámbito empresarial. Bueno, pues eso desde el punto de vista nuestra, desde la ganadería, bueno, todos los proveedores, todos los que trabajamos, bueno, hasta consumidores, y bueno, un poco impulsar o fomentar la industria y bueno, la sociedad, bueno, dando un poco, bueno, a los que necesiten, bueno, un poco las herramientas, bueno, ofrecer las ayudas para un poco entre nosotros, para que genere, bueno, pues un poco, bueno, la dinámica de crecimiento para mejorar. Y eso también, bueno, yo creo que la innovación es muy importante y, bueno, pues para salir de esta pandemia un poco, bueno, dando ayudas, herramientas a los que necesitemos para que sean más fuertes toda la cadena y, bueno, la industria y la sociedad. Y entonces yo creo que, bueno, seguiremos ayudando a las familias. Eso sí que, bueno, pues es nuestra primer objetivo. Y claro, de ahí, bueno, esperemos que bueno, cada vez seremos más fuertes. Y bueno, sí. Gracias. Beatriz. Yo no sé si debería hablar porque la verdad que mi mensaje es bastante pesimista si miro a largo plazo, ¿sabes? Y no quiero tampoco amargar a nadie. Entonces, hombre, a ver, si miramos dentro de 20 años, ¿vale? Dentro de 20 años, la mitad de los trabajos actuales habrán desaparecido, ¿vale? No habrá cajeras en los supermercados ni en las tiendas, no habrá conductores de camión, ni de autobús, ni de tren, porque serán automáticos, no habrá contables, no habrá administrativos y se habrán creado nuevos trabajos que ahora no podemos ni imaginar siquiera. Pero esto requiere una conversión del tejido productivo impresionante y del mercado laboral. Y lo cierto es que el mercado laboral español ha ido evolucionando mal y durante la pandemia ha empeorado. El tener trabajos en la uberización de la economía, tipo ser conductor de bicicleta de globo, no es un trabajo digno que satisfaga a una persona y que me haga mantener una familia. El tejido del pequeño comercio, el retail, lo que ha ocurrido con el retail en este año de pandemia es tremendo, porque un proceso que ya venía de atrás, que es la difusión del e-commerce, resulta que se ha acelerado. La gente ha descubierto lo fácil que es darle al intro y comprar por internet y que te llegue a casa y te llegará en un dron dentro de poco. Entonces, yo creo que la humanidad tiene un reto por delante muy, muy, muy serio con el empleo, muy serio. Y que a poner parches a corto plazo más o menos podemos, pero a largo plazo no hay más remedio que replantearnos el modelo de relaciones de producción. Bueno, esa es una tarea que tenemos pendiente desde hace tantos años, ¿no? Quiero decir, bueno, tampoco se trata de ocultar
lo que hay, ¿no? Lo que hay es que probablemente desde hace mucho tiempo que era necesario plantearse esa reforma y que no lo hemos hecho, ¿no? Y bueno, ahora la situación es más acuciante, pero yo por lo menos soy de la opinión que hay que diagnosticar para poder resolver y para poder aplicar nuevas soluciones, ¿no? Sin diagnóstico de lo que está ocurriendo no podemos, desde luego, aportar soluciones, ¿no? También todos los expertos dicen que bueno, que todo ese trabajo que se elimina se crea igual o más con la tecnología y con otros sectores que irrumpen, ¿no? El tema es saber si en España eso va a suceder o solamente va a suceder pues, en los países asiáticos o en las grandes potencias como Estados Unidos, China, Japón, ¿no? Sara Fernández que decía Beatriz, del positivismo al más crudo realismo, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo creo que debemos terminar con un mensaje positivo y el mensaje positivo es que hay que transformar lo que tenemos, ¿no? En ese sentido, yo cada vez personalmente soy una ferviente convencida del papel que juegan las entidades sociales, ¿no? Pues como ejecutivas, como Cáritas, como Acción contra el Hambre, como tantas otras, el tejido social, ¿no? Que ejerce pues, una presión y desinteresada en la mayoría de los casos, ¿no? En algunos no, hay intereses, siempre hay intereses, pero bueno, yo creo que es una sociedad que debería ser más permeable pues, al tejido social, muchas veces que al propio político, que, bueno, pues que no está respondiendo, a mi juicio, a la altura de las circunstancias probablemente, ¿no? Bueno, yo por mi parte agradeceros a los tres esta conversación. Seguramente que dentro de un año espero que las cosas sean mejores y que no tengamos que estar lamentándonos y diciendo cómo nos equivocamos, ¿no? Cuando valorábamos que la cosa iba a remontar. Espero que no sea anuncio como la del 2008, que de alguna manera vivimos relativamente de cerca, ¿no? Y que fue tremenda, terrible. Los economistas hablan de que esta puede ser más corta y que se puede recuperar más rápido. Ojalá sea así. Y por el momento yo simplemente apelar a que seamos conscientes, no miremos hacia otro lado cuando tenemos pues, situaciones muchas veces dramáticas, ¿no? Y en realidad seguramente pues en ese sentido las mujeres son las primeras afectadas, ¿no? Porque, bueno, porque son las madres, porque son muchas veces las que tienen la responsabilidad de las familias, de los niños, de los críos, de las personas mayores, y sobre ella recae una vez más pues, el peso de la responsabilidad familiar, ¿no? Muchísimas gracias a Beatriz, muchas gracias a Fumi, por supuesto anuncio muchísimas gracias y gracias por la labor que hacéis. A todos vosotros, pues gracias por estar ahí y os invito a que sigáis participando de los Meetup el próximo mes de mayo, pues más o menos por estas fechas tendremos el cuarto de estos encuentros y quiero sobre todo agradecer desde aquí pues, al Parlamento de Galicia, que hoy mismo nos ha comunicado pues, que entra a colaborar con estos encuentros, que tienen por objetivo pues, difundir a referentes, pero difundir no solamente a mujeres, difundir el pensamiento de todas estas mujeres expertas y de alguna manera pues hacer llegar al conjunto de la sociedad sus reflexiones y sus ideas. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Adiós. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Chao. Gracias. Encantada.